la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Así es que debo pasar al otro lado con Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos a retomar estos versículos, los voy a leer y después, basados en estos versículos, te voy a dar principios de cómo cruzar al otro lado. ¿Cuántos ya están hartos de la posición que tienen? El cargo que tienen, el estilo de vida que tienen, la familia que tienen. No para que te deshagas de tu familia, sino para que cambie la atmósfera, el corazón, el ánimo y la mente de tu familia, el espíritu de tu familia. Amén. ¿Cuántos están hartos ya de esa situación familiar? ¿Cuántos están hartos de esa condición mental? ¿Cuántos de ustedes tienen luchas en la mente que saben que no agradan a Dios, pero tu voluntad no da para más? Yo te voy a enseñar cómo llegar al otro lado. El día de hoy quiero ser más práctico en estos 5 versículos, ¿o cuántos son? 22, 23, 24, 4 versículos, de cómo cruzar al otro lado. ¿Cuántos quieren aprender eso? Pero tienes que pagar el precio para eso. Te voy a enseñar algunas cosas, te voy a dar alguna revelación que te va a decir, wow, esa no me la sabía, que yo sé que no te la sabías, porque no la hemos predicado y probablemente ya Dios te la ha revelado, pero también nos la ha revelado a nosotros, de cómo cruzar al otro lado. Características que hay en estos versículos. Versículo 22, pon atención porque esto ya lo hablamos. Aconteció un día, aconteció un día. Bueno, que el acontecer de ese día no pase de largo para ti. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, habla de Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pasemos al otro lado y partieron. Ahí está plasmada la voluntad de los discípulos, siendo uno con la voluntad de Jesucristo. Jesucristo da la instrucción, los discípulos la obedecen. Escucha esto, porque la obediencia es el arma más grande que tú vas a tener para confrontar al enemigo. Y versículo 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Tengo que reconocer que en nuestro caminar con Dios puede haber situaciones peligrosas. Tengo que reconocer lo que dice la Biblia, que los últimos tiempos serán llamados tiempos peligrosos. Es el sello de los últimos tiempos. Va a haber peligro. Puede haber peligro físico, peligro emocional, peligro espiritual, peligro mental. Pero el sello y la característica de los últimos tiempos, de acuerdo a lo que profetiza la palabra, es que serán tiempos peligrosos. Y necesitamos entender que cuando a nosotros alguien nos avisa, y ten cuidado, porque por esa avenida asaltan, tú no puedes pasar por la avenida ligeramente. Sube los vidrios, te preparas, oras, pasas rápido, toda tu atención, tus 5 sentidos, vayan al pendiente, de mira, tengan cuidado, se acercó un carro. Siempre, siempre tu sentido de alerta se activa cuando hay tiempos peligrosos. Tu sentido de alerta se activa, ¿para qué? Para encomendarte a quien tiene el control de lo que tú no tienes control. Eso me gusta porque Jesucristo a través de esa tormenta le dio a entender a sus discípulos, hay situaciones, aprendan y entiendan, hay situaciones de las que tú no tienes control, solo yo. Y hay otras de las que tú a través de mí puedes controlar. Pero es a través de Jesucristo, no en tus fuerzas. Los discípulos en sus fuerzas no hubieran podido controlar la tormenta. Pero si lo hubieran declarado en el nombre de Jesucristo, aunque Él no había sido glorificado, probablemente hubiera tenido un efecto. Y tenemos que entender que ese caminar y esa transición de pasar al otro lado va a requerir que nosotros presentemos sacrificio. Versículo 24. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, imagínate eso. Estaba la tormenta, estaba la barca, estaba lloviendo, le despierta. Maestro, maestro. Yo creo que ni siquiera en una voz calmadita o quedito le dijeron maestro.
porque estaba dormido, estaba la tormenta, yo supongo que había truenos, había rayos, se oía el lago, se oía el golpe del agua, algo estaba sucediendo que cuando le dijeron maestro, no creo que lo hayan despertado tiernamente. Yo creo que fue algo violento, preocupante, urgente, maestro, porque le ponen signos de admiración. Maestro, maestro, que perecemos. Yo no creo que le hayan dicho, ay, que perecemos, mi Jesús, ¿qué vamos a hacer? Porque yo siento que ya nos estamos hundiendo acá. Yo no creo que haya sido eso. Es decir, quiero que entiendas el contexto de que las reacciones que tú pudieras tener delante de Dios, las tuvieron los discípulos. Delante de Jesucristo, la tuvieron los discípulos. De entre ellos la tuvieron los discípulos. No nos debemos sentir mal por atravesar por una crisis. Nos debemos sentir mal porque en la crisis le damos más lugar al diablo y a la carne que a Dios. ¿Sabes que ser espiritual es ser humilde? ¿Y sabes que ser humilde es reconocer tu posición? Si en este momento mi posición es de dolido, yo soy humilde, Señor, me estoy doliendo por esto. Señor, me siento lastimado por esto. Señor, me siento agredido por esto. Señor, me siento engañado por esto. El reconocimiento de tu condición es más espiritual que guardar una imagen en tu físico de que nada pasa. Jesucristo entró en un momento espiritual para pasar a otro lado. Cuando dijo, Señor, haz pasar de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Que ahí estaba la lucha en eso. Pero reconoció la crisis, pero nunca se dejó gobernar por ella. Haz pasar de mí esta copa, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él reconoció a quien tenía que reconocer, pero aceptó la crisis que estaba pasando. Qué nivel tan espiritual que cuando dijo eso, 12 le aparecieron. Lo afirmaron, lo confirmaron, y una vez afirmado y confirmado fue a la cruz. Pasó al otro lado. ¿Tú vas entendiendo eso? No hay momento más espiritual que cuando reconoces delante de Dios, del hombre de Dios, a la manera de Dios, cuál es tu condición. Nunca quieras aparentar lo que no eres. Y siempre reconoce si hay pecado, si hay crisis, si hay eventos de tristeza, si estás pasando por algún momento, Señor, para eso estamos acá. Pero no hagas como que nos amas cuando nos tiras. No hagas como que amas a tu hermano cuando no lo soportas. Tenemos que ejercitarnos en la fe, pero reconoce tu motivación. No es lo mismo decir, sí, Señor, y el otro dijo, sí, Señor, y el Señor pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que reconoció su condición y la hizo. No nada más la declaró, la hizo. Eso es bien importante que tú entiendas, que disciernas, porque eso es para ti, para tu edificación. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿podemos reprender la carne? Pastor, ¿podemos reprender esto? Pastor, ¿podemos reprender lo otro? La Biblia habla que Jesucristo reprendió a los fariseos. ¿Sabes qué es reprender en el griego? No voy a decir una blasfemia porque esto es en lo espiritual, no en lo físico. Reprender significa agarrar a golpes. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿se puede reprender a un humano? Es que no hay que reprender. ¿Cómo no? Claro que lo podemos reprender porque el humano porta un espíritu. Y el espíritu también está gobernando ese humano. Claro que podemos. Jesucristo, ¿qué reprendió? La tormenta. Para pasar al otro lado, delante de la crisis, tienes que aprender a orar, aprender a declarar. Jesucristo la reprendió. Reprende la crisis, reprende la tormenta, reprende lo difícil, reprende el problema, reprende las circunstancias. ¿Se puede reprender? Claro que sí se puede reprender. Y desde el mundo espiritual tomar control del mundo natural. Amén. No te veo muy emocionado, pero yo sé que los ángeles están
están conmigo, está el Señor, está la presencia, aunque yo me sienta solo delante de 800. Versículo 24. Y vinieron a él y despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. ¿Qué reprendió? No me lo imagino. De verdad ese cuadro, esa hermosura de actuación de Jesucristo, no me la imagino. Yo no sé si se levantó, siguió acostado, levantó la mano cuando la ola iba a llegar y ¡puf! ¡Puf! No me lo imagino. ¿Tú te imaginas lo sobrenatural que pasó ahí? Porque lo leemos y una vez más no lo imaginamos. Imagínatelo. Imagínate que se va a levantar algo contra ti. ¡Ay! Señor, yo reprendo en el y que se venga abajo. Eso es impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque Dios va contigo para llevarte al otro lado. Dios nos quiere cruzar al otro lado, sacarte de donde estás y llevarte al otro lado. Ha de haber sido una hermosura. Y reprendió la tormenta. Yo me imagino reprendió, despertando reprendió el viento. No me lo imagino eso tampoco. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo lo habrá, qué palabras habrá dicho? O solamente reprendo al viento y al viento y las olas, y cesaron. Y cesaron. Y se hizo bonanza. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y para cruzar al otro lado, el Señor siempre va a buscar nuestra fe. Amén. Y atemorizados, se decían unos a otros, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Imagínate, el discípulo sin saber con quién iba. ¿Sabes cuántos discípulos hay así? Que están acá y ni siquiera saben en lo que se embarcaron. Ay, ¿y quién es este para que haga esto? Y como que ¿quién es esta para que habla así? ¿Y quiénes son estos para que nos digan esto? Desconociendo que la presencia de Dios estaba con ellos. Vieron el milagro. Mira, es algo incongruente. ¿Por qué fueron a Jesucristo si lo desconocían? Y se preguntaron: ¿y quién es este? Entonces, ¿para qué fueron con él? ¿Sabes que hay una incongruencia en la fe? ¿Y quién es este para que nos diga? Pero quieres ir con Dios. Cuando te plantó a ti en la tierra y a ellos en la tierra para representarlo a Él. ¿Cómo que quién es este? Dile de al lado: ¿cómo que quién soy yo? Dile: soy el Hijo de Dios. No me desconozcas, pero sobre todo no te desconozcas ni te descalifiques tú mismo. No te desconozcas. ¿Sabes por qué Jesús les pregunta: ¿en dónde está vuestra fe? Porque ellos se descalificaron a sí mismos. Jesús no les dijo: ¿por qué no creyeron en mí? No. Jesús les dijo: ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no la reprendiste tú? ¿Por qué no hiciste nada tú? ¿Por qué no ocupaste mi nombre? Vienes conmigo, te voy acompañando, te di la instrucción, te desaté palabra, te di la profecía, te di tu destino. Vamos al otro lado, ¿en dónde estás tú? ¿Por qué te descalificas tú? ¿En dónde está tu fe? Y para cruzar al otro lado, Dios va a buscar en dónde está tu fe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Y le qué? Eso está tremendo. Yo me imagino todos estos versículos desde que los leí y digo: wow. No me imagino. Bueno, sí me imagino, porque ya varias veces hemos parado la lluvia, hemos abierto los cielos. Varias veces lo hemos hecho. Vamos a ejercitar eso. Estamos preparando el año que entra, ese año de revolución. La revolución va a ser levantada y va a ser activada a través de la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios.
Necesitamos santidad para ver a Dios en nuestras vidas y ver a Dios en esta iglesia y ver a Dios en nuestros hijos y ver a Dios en mi mente y ver a Dios con mis ojos y ver a Dios en mi corazón y ver a Dios en la iglesia y ver a Dios en mi trabajo. La revolución viene originada por la santidad. Esa es la palabra para el año que entra. Viene una revolución y un cambio basada en la santidad. Vamos a ver qué Dios le dice a nuestro Padre Espiritual, al apóstol Guillermo Maldonado, y ver si podemos embonar bien con lo que Dios le ha hablado a él y con lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Ok, entonces voy a empezar con la prédica. Di pasar al otro lado. Pasar al otro lado. ¿Sabes que Jesucristo y Dios nos explican varias cosas en estos pasajes? Yo quiero decirte lo que Dios nos reveló para que tú lo entiendas. Lo que Dios nos reveló para que tú lo recibas, para que tú lo percibas. Punto número 1, anota, punto número 1. Di: por la fe debo aprender a manejar lo inesperado de las tormentas en mi vida. Punto número 1. ¿Qué Dios me dice acá? ¿Qué Jesucristo nos trata de enseñar? Que yo debo aprender por la fe. Porque les pregunta: ¿dónde está tu fe? No le preguntó: bueno, ¿y dónde está que yo voy contigo? ¿Por qué no me reconociste? ¿En dónde está que tú eres discípulo? ¿En dónde está tu doctrina? ¿En dónde dejaste la ley? ¿Qué Moisés no dijo? No. Él pregunta: ¿en dónde está tu fe? Di punto número 1. Para poder cruzar al otro lado, debo aprender por la fe a manejar lo inesperado de las tormentas en mi vida. Debo aprender por la fe, no en tus fuerzas, por la fe. Debo aprender a manejar lo inesperado de las tormentas en mi vida. Viene algo de repente y, ay, no, es que no. Yo me he encontrado con gente muy seria, muy ecuánime, muy firme en el Señor, que de repente se enfermó el hijo, chocaron, se quedó sin trabajo y haz de cuenta que le cortaron los 2 brazos, las 2 piernas y le quitaron los ojos. Reaccionan como si se hubiera acabado su vida. Y el manejo de mis emociones, de mis pensamientos, de mi espiritualidad, es lo que determina hacia dónde voy y cómo voy a llegar ahí. Es que me aburre. A mí la iglesia me aburre. ¿Cómo no te aburre tu vida? O lo mecánico de lo que haces. ¿Por qué ocupamos expresiones que ni siquiera caben con la iglesia? ¿Verdaderamente te aburres? A mí no me aburre la iglesia. A mí no me aburre la Biblia y lleva más de 2000 años escrita, el mismo libro. ¿Tú te imaginas leer el mismo libro durante 2000 años y que todavía haya cosas nuevas que revelar de ese libro? ¿Qué tiene de aburrido? Lo que tiene de aburrido es tu falta de entendimiento para con Dios. Porque Dios para nada es aburrido. A mí me hubiera gustado contemplar, aunque sea con binoculares, cómo reprendía el viento o cómo reprendía las olas. Así como, no me imagino de verdad qué posición, qué voz, qué actitud, qué a los discípulos, no imagino sus caras, sus ojos, así como, no me los imagino. Para mí hubiera sido un deleite ver eso. Pero Dios nos dio la capacidad de, por la fe, tener visión de su palabra. Amén. Amén. Di punto número 1. Debo aprender por la fe a manejar lo inesperado de las tormentas sobre mi vida. Sobre mi vida. Di, porque si no lo hago, voy a sufrir. Me voy a atribular. ¿Lo entiendes o no? El mayor sufrimiento, di el mayor sufrimiento y la mayor tribulación es porque no sé manejar mi vida. ¿Entiendes eso? El punto aquí, la mayor tribulación, la mayor crisis y el mayor sufrimiento es que no sé manejar mi vida ni mi trayecto al otro lado.
Tenemos que aprender a manejarlo. Y como yo lo maneje, va a determinar cómo voy a terminar. Ellos no supieron manejar lo inesperado de la tormenta. Por eso Jesucristo les dijo: hey, ¿dónde está su fe? Pero la misericordia de Dios los alcanzó, porque fue Jesucristo el que paró la tormenta. Pero nosotros tenemos que aprender a manejarlo, porque ese fue, por decirlo de alguna manera, el reclamo de Jesucristo para ellos. ¿En dónde está tu fe? ¿Por qué no la reprendiste tú? ¿En dónde está tu fe? ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Aprende a manejar ese tipo de eventos. Aprende a confrontar, a manejar y a dominar ese tipo de circunstancias. No te cortes las venas, no te cuelgues, no te vayas, no te suicides, no pienses que todo es catastrófico. ¿Sabes por qué no? Porque la tormenta forma parte de ir al otro lado. Mejor ve al otro lado reconociendo que Cristo va contigo. Eso te lo dije la semana antepasada, te lo digo hoy y te lo voy a decir cada vez que se me acuerde y que el Espíritu Santo me diga que lo tenga que decir. Va a haber tormenta, sí, pero Él va contigo. Va a haber tormenta, sí, pero activa tu fe, porque Él te va a preguntar por tu fe. Amén. Y entonces, como lo maneje, determinará cómo termino y en dónde vas a terminar. Solo, despreciado, pobre, enfermo, amargado, rechazado, aceptado, gozoso, prosperado. Como tú manejes la situación a partir de ahora, es como tú vas a terminar y hacia dónde vas a terminar. La reacción que Dios quiere está basada en dónde está tu fe. Como tú reacciones es lo que determina en dónde está tu fe. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde? ¿Dónde está tu fe? Es lo que va a determinar a dónde terminas y cómo terminas. ¿Cómo termino y a dónde termino? Porque la crisis y la tribulación más fuerte no es por la circunstancia, es porque no sabemos manejarnos por la fe en medio de la circunstancia. Por favor, todo lo que hemos predicado y lo que hablamos es para edificarte, para solidificarte, para que tú seas firme, para que no cualquier cosa te mueva, para que no cualquier cosa te atribule, para que no cualquier cosa te duela, para que no cualquier cosa te haga cambiar de un momento a otro, para que no cualquier cosa te mande afuera de la voluntad de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón, tener una iglesia firme, poderosa, entendida, basada en el Señor, que no cualquier cosa te mueva y te sacuda. Y aunque te mueva y te sacuda, tú sepas manejar ese mover, ese sacudir y esa tormenta, que sepas hacerlo. La mentalidad de los discípulos llevó a someterse a las condiciones externas en lugar de a su fe. ¿Cómo yo sé que no estoy manejando bien las cosas, pastor? Porque ya estás sometido a las condiciones externas en lugar de estar sometido a la palabra de vamos al otro lado. ¿Qué dijo Jesucristo antes de embarcarse? Crucemos al otro lado. ¿A dónde los iba a llevar? Al otro lado. ¿Por qué se sometieron a las circunstancias externas? La tormenta, que nos caemos, que perecemos, que es peligroso. Y la mentalidad de cómo yo lo manejo y la fe que yo tenga es a lo que yo me sujeto, al sufrimiento externo o a la palabra desatada por Dios. Yo sé que esta palabra es para alguno de ustedes. Yo sé que esto es para alguno de ustedes. ¿A qué te estás sujetando? ¿A qué es lo que te está condicionando? ¿Lo externo o lo que Dios dijo ya? He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué te sujetas? ¿A las condiciones externas
o a lo que Dios ya declaró para ir al otro lado. ¿Estás entendiendo o no? Sana tu mente, descansa tu alma, descansa tus emociones, descansa del estrés, para de sufrir. Nos está yendo como nos está yendo, ok. Haz las paces con tu realidad, ok, me está yendo así. Ok, pero no te sujetes a las condiciones externas. Cree en lo que Dios ya dijo. Tú eres su hijo, la niña de sus ojos. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres su real sacerdocio. Tú eres el pueblo escogido por Dios. Tú eres su hijo. Tú eres su amado. No sufras. No te atormentes. Pastor, está durísima la situación. Qué bueno. No, qué bueno que esté durísima la situación. Qué bueno que lo reconozcas y lo externes. Así como has reconocido la situación, reconoce a tu Dios. Y vamos a levantarnos y vamos a más y no nos vamos a cansar y no nos vamos a atribular y vamos, pastor, no tengo permiso de sufrir, sufre. Pero siempre ten en cuenta que Dios va contigo. Pero siempre ten en cuenta que ahí no termina todo. Hay mucho por hacer, mucho por declarar, mucho por anunciar, mucho por manifestar, mucho por traer a la existencia del mundo espiritual. Ahí no termina todo. Pues no me tiene que doler, sí que te duela. Pero nunca dejes de reconocer a Dios, ni tu condición de hijo de Dios. Di práctica. Ok, ¿cómo le hago, pastor, para manejar lo inesperado de una crisis? ¿Cómo le hago para eso? Y tengo que declarar en todo momento y creer y actuar conforme a la instrucción y a la palabra que se me dio antes de cruzar al otro lado. Amén. Pastor, pero ¿cómo le hago? Imagínate que ahorita me anuncian, oye, Jorge, fíjate que tu tío abuelo está falleciendo. ¿Qué voy a hacer yo? Señor, Señor. No, yo voy a vivir, a actuar, a creer y a declarar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo puedo declarar, impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Y si no sana, yo puedo declarar, Dios está en control. Y si no sana y parece que Dios no está en control, Dios es todopoderoso. Y si no sana y se muere, yo puedo declarar, hey, ¿de qué te preocupas? ¿O ignoráis que ellos duermen? Pero en plena crisis, lo súbito de la crisis, yo tengo que traer a memoria la instrucción, la palabra y vivir conforme a eso que se me declaró antes de cruzar al otro lado. Y así tengo que vivir. A mí a veces me han dicho, no, pero pastor, es que esto, tranquilo. Es que se está muriendo, tranquilo. ¿Ya aceptó a Jesucristo? Tranquilo. Yo he padecido de la muerte de mi hijo, la muerte de mi papá, la muerte de un tío, la muerte. A mí no me van a venir a enseñar, no, pastor, usted es muy duro. No soy duro. Pero yo ya la atravesé, yo ya me aventé el otro lado. Y ahora yo sé que mi hijo está con Dios, que mi papá está con el Señor, que mi tío, que era como mi hermano, está con Dios. Y que el día que mi mamá, mis hijos, yo y no sé quién, en el orden que Dios establezca, nos vayamos con Él, sé que vamos a estar en paz. Porque ellos van a estar con Dios. Entonces, ¿en dónde está lo inesperado de la crisis? Si hay cosas que ya esperábamos. Si ya sabemos que en el mundo vamos a tener aflicción, ¿en dónde está lo inesperado? No es que yo esté expectando, sí, la tribulación, sí, que venga, no. Pero cuando venga, yo tengo que estar. ¿Sabes que la oración tiene una habilidad? La oración te da la habilidad de prepararte para lo inesperado.
Cuando tú estás orando y orando y orando y orando, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, yo te alabo, yo te adoro, tu voluntad perfecta en esta casa, Señor, tu cobertura, tu protección. Y te dicen, ¿qué crees? Que chocó fulano. Tú ya estás preparado. Señor, yo te he estado clamando, te he estado pidiendo, te he estado declarando, te he estado invocando, he estado en contacto contigo, en comunión íntima contigo. Tú ya estás fortalecido, preparado. Es más, la oración te da el poder para que tú llegues y, Padre, en el nombre de Jesús, se levanta ahora, sana ahora, se estira ahora, la vista ahora, el oído ahora, el hueso ahora, porque te preparó para lo inesperado. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor. Otro error práctico que yo he visto en las crisis para pasar al otro lado. Te voy a decir algo, mucha gente llegó aquí a la iglesia con todo, sirviendo, anhelando, apasionados, con todo, pero nunca llegaron al otro lado, se apagaron. ¿Sabes cuál fue el error? El error es que ellos determinaron que las circunstancias externas predecían su futuro. Ya no quisieron continuar por una circunstancia externa. Ya no quisieron seguir sirviendo por una circunstancia externa. Ya no quisieron seguir comprometidos por una circunstancia externa. Di, las circunstancias externas no predicen mi futuro. Di, la palabra de Dios es la que determina mi futuro, no las circunstancias externas. Sal de ese error. No importa lo que estés viviendo. Eso que estás viviendo no determina tu futuro, lo determina la palabra de Dios, no lo que estás viviendo. Deja de comportarte, de actuar, de abandonar. Deja de resentirte, deja de reaccionar para no hacer la voluntad, porque las circunstancias externas no predicen tu futuro. Tu futuro lo determina la palabra de Dios. Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, me declararon esta enfermedad. Pastor, mi familia se está desintegrando. Pastor, no encuentro la prosperidad. Pastor, no encuentro lo otro. Di, las circunstancias externas no predicen mi futuro. Lo determina la palabra de Dios. Sal de ese error. Sal de ese error. No importa lo que estés viviendo. No importa lo que estés pasando. No importa, lo que importa es la palabra de Dios. Lo que estás viviendo no determina tu futuro si te agarras de la palabra de Dios. Ellos decían que perecemos, corremos peligro. ¿Esa tormenta determina su futuro? ¿Qué determinó su futuro? Lo que Dios les había dicho, vámonos al otro lado. Por eso, cuando estás en la crisis, aprópiate de la primera instrucción y palabra que se te dio antes de cruzar. Dios quiso cruzarlos a todos ustedes y muchos no han cruzado. Se quedaron en media tormenta, se quedaron en media tentación, se quedaron en medio por un pecado, se quedaron en medio por un desánimo, se quedaron en medio por un resentimiento. No han sabido cruzar al otro lado. Ni son líderes, ni son hijos correctos. Somos tibios. Un pie en el mundo, un pie en el Señor. Un pensamiento para Dios, un pensamiento para el mundo. Una emoción para Dios, una emoción para el mundo. Y estamos en medio, estamos atorados, nos quedamos atrapados, arrestados, encarcelados y no estamos yendo al otro lado. Ni soy una cosa ni soy la otra, ni soy mundano ni soy buen cristiano. Me quedé ahí porque las circunstancias externas yo determiné que predecían mi futuro. Y la condición del lago y la tormenta le dieron una excusa a los discípulos para no llegar al otro lado. Versículo 24, rápido. ¿Qué dijeron? Maestro, maestro, ¿qué dijeron? ¿Y después qué dijeron? ¿Estaban muriendo? ¿Qué es lo que estás atravesando ahora? Tan duro. ¿Verdaderamente eso que estás atravesando, te estás muriendo? Y los discípulos
por haberse conformado a lo externo, tuvieron excusas para no cruzar al otro lado. La excusa es lo que más se levanta en un hijo de Dios para no terminar su viaje al otro lado. Y cuando las cosas salen mal, es en donde más hacemos uso de las excusas. ¿Por qué no viniste? Ay, no, pastor, es que yo siento, es que yo me sentía mal, es que no sabe, yo tuve que acompañar, tuve que ir. Esa situación que está viviendo por la cual no vino, hoy la pudo haber derrotado, o por lo menos aprender cómo derrotarla. Y las excusas siempre disfrazan la falta de compromiso. ¿Por qué no vienes cada domingo? ¿Por qué no dices amén? ¿Por qué no le aplaudes a Dios? ¿Por qué no vienen los miércoles? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no diezmas? Uy, para eso tenemos excusas. ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no invitas a alguien cada domingo? Porque está disfrazado tu falta de compromiso. Y las excusas siempre disfrazan la falta de compromiso. La falta de compromiso. Amén. Y muchas veces las emociones no controladas dan más problema que lo que presenta el mundo. Lo que presenta el mundo es externo. Lo que te da problema son tus emociones. Es que el diablo llegó y me presentó al príncipe encantador, a Charmín. ¿Ese fue el problema? ¿O fue tu vida espiritual y tus emociones? ¿O mis emociones y mi vida espiritual? Las emociones no controladas y el espíritu no sujeto a Dios produce más problema que lo que presenta el mundo y Satanás juntos. Medítalo, medítalo. Digiérelo, mastícalo y digiérelo. Razónalo. ¿Qué te ha presentado más problemas? El marido que no. La mujer que Dios me tampoco. Los hijos guanají tampoco. No tengo tampoco. Las emociones no controladas y la vida espiritual no sujeta a Dios es lo que produce más problema que lo que te presenta el mundo y Satanás. ¿Lo entiendes o no? ¿Sí? ¿Y cómo cruzo al otro lado? Con propósito. ¿Cuál es el propósito? Cruzar al otro lado. Ya lo tienes. ¿Cuál es cruzar al otro lado? Crecer en mi vida espiritual, cumplir el propósito de Dios y cumplir la voluntad de Dios es cruzar al otro lado. Crecer en tu vida espiritual, cumplir el propósito de Dios, su voluntad es cruzar al otro lado. Eso ya lo tengo. Tengo el llamado. Dios me citó acá, Dios me hizo hijo de Dios, Dios ya me dio mi llamado. Me convocó, me dio la meta al otro lado, hacer su voluntad, ser la luz del mundo. Pero hay un ingrediente que nos está fallando para cruzar al otro lado y ver la voluntad de Dios. Y ese todo mundo lo conoce, aunque muchos le huyen. Di la disciplina. Di tengo propósito, tengo llamado, pero me falta disciplina. La mayoría de nosotros somos indisciplinados. No leemos, no oramos, no alabamos, no adoramos, no nos metemos con Dios, no confesamos, no declaramos, no evangelizamos, no predicamos, no instruimos, no aconsejamos, no vivimos, no sostenemos un estilo de vida.
nos falta disciplina. Pastor, ¿qué es la disciplina en hechos reales, verdaderos, carnales, hablando de brothers, cara a cara? Y la disciplina es hacer cosas que odiamos y detestamos para crear cosas que amamos. Esa es la disciplina. Porque nadie se disciplina haciendo cosas que le agradan. Esas las hace por sí mismos. Va de nuevo. Para cruzar al otro lado necesito propósito, llamado y disciplina. Y disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer cosas que detestamos u odiamos para crear cosas que amamos. ¿Ven? Eso también nos hace falta. No, ¿y la fe, pastor, dónde la deja? Ya la toqué. Y lo espiritual, ya lo toqué. Saliendo de las circunstancias externas, que esas no te dominen, que esas no te gobiernen, que esas no predigan tu futuro. Eso ya lo toqué. Te hablé de lo práctico ahora. Ya tienes propósito, ya tienes llamado, ya jalaste la palabra de Dios, la primera instrucción. Ya sabes que en medio de la tormenta tienes que orar. Señor te va a preguntar, ¿dónde está tu fe? Tienes que aplicar tu fe. ¿Cómo aplico mi fe? Confiando más en Dios que en lo que estoy viviendo, creyendo más en la palabra que en las circunstancias externas. Así se activa mi fe. Pero ¿qué más me falta, pastor? Porque yo sí creo en Dios, yo lo amo, yo declaro su palabra, yo tengo versículos bíblicos en mi casa, los pego en el refrigerador, traigo uno en mi computadora, traigo otro, traigo la Biblia en el teléfono. ¿Qué me falta? Prácticamente hablando, hacer cosas que detestas para crear cosas que amas. Pastor, es que eso de dejar la telenovela, dejar de oír la radio, dejar de ver la tele, dejar de ir a una fiesta, dejar de ir con mis primos, dejar de ir con el tío que es bien briago, dejar de oír leperadas, dejar de convivir con el alburero, dejar de tener todas mis amigas. Pero esas cosas que odio me van a llevar a crear cosas que amo. Amén. Es que qué horrible tener que venir, pero te van a hacer crear cosas que amas. Pastor, la crisis y la tormenta, ¿para qué me sirven? ¿Por qué tiene que estar plantada? ¿Por qué va a haber aflicción? ¿Por qué va a haber persecución? ¿Por qué viene la tormenta? ¿Por qué tengo que ponerme una armadura? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué se padece como hijo de Dios? Que Dios no puede mover su mano sobre la tierra y mandar a volar todo y que nosotros prevalezcamos, brillemos y todo el pecado se vaya. ¿Y no? En términos reales, Nel. Y porque la adversidad siempre descubre quién está verdaderamente comprometido con Dios. Y la adversidad para Dios tiene un fin: descubrir quién está verdaderamente comprometido con Él. ¿Te ha pasado? ¿Estás con un brother, con un amigo, con tu familia, que pasas un tiempo de adversidad y les pides, oye, préstame 500 pesos? Ahí se nota quién está verdaderamente comprometido. La adversidad siempre va a exhibir al que no tiene compromiso. No, ya, me voy, no soporto más, no aguanto. ¿Estás comprometido o no? ¿Hiciste un pacto o no hiciste un pacto? ¿Hicimos un pacto o no? ¿Sí o no? ¿De que Él es tu Señor o no? Lo mismo aplica en el matrimonio. Lo mismo aplica ahí.
esa tormenta, por eso él pregunta, ¿y dónde está su fe? ¿Creen en mí o no creen en mí? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Vienen en la misma barca o no vienen en la misma barca? Entonces, y el de al lado, entonces, vámonos al otro lado. No te quedes, dile, no te quedes, no te estanques, no renuncies, no te avientes de la barca. Vámonos al otro lado. Cuando tu compromiso está basado en condiciones, no es compromiso, es una falacia. Porque tenemos que aprender de compromiso. ¿Dónde se va a manifestar el compromiso? En la adversidad. Se exhibe quién está comprometido y quién no está comprometido. Amén. 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 Punto número último, quién sabe cuál sea. Y los discípulos, ese grábatelo en tu mente. Y los discípulos fueron a Jesús a hablarle de sus circunstancias. Pero Jesús, ¿qué les dijo? ¿Dónde está tu fe? Y para ir al otro lado, debo dejar de hablar de mis circunstancias. No me quiere, no me habló, ya se fue, no dijo, no hizo, habló mal de mí, de mi hermano, de mi papá, de mi abuelo. Y para ir al otro lado, tengo que dejar de hablar de mis circunstancias y hacer lo que Jesús hizo. En lugar de hablar de mis circunstancias, le tengo que hablar a mis circunstancias. Te la voy a repetir porque te quedaste así como. Y en lugar de hablar de mis circunstancias, yo le voy a declarar a mis circunstancias. Los discípulos dijeron, Señor, Señor, la tormenta. ¿Y Jesús qué hizo? Sí, la tormenta. Jesús no habló de sus circunstancias, Jesús le habló a las circunstancias. Le habló a la tormenta, le habló al viento, le habló a las olas. Tú deja de hablar de las olas y de tu crisis. Ordénale a tu crisis. Deja de hablar de que no te quieren, de que no hay amor. Deja de hablar de eso y háblale al desamor. Desamor, en esta hora te vas de mi vida. Tribulación, te vas ahora. La pobreza se larga ahora. El rechazo se va. La enfermedad se va. La locura se va. La soledad se va. Deja de hablar de tu soledad. Reprende a la soledad. Deja de hablar de tu rechazo. Decreta que el rechazo se va. Deja de hablar de tus circunstancias y decrétale a tus circunstancias. Es que no veo bien. Perdón, pero no veo bien, por eso no te saludé. Ah, caray. No hables de tus circunstancias. Ya te tardaste en hablarle a las circunstancias. Es que, pastor, no vine porque me levanté con un dolor. No me hables del dolor. Háblale a tu espalda. Jesucristo fue lo que hizo. Ya me despertaron, benditos discípulos. ¿Y en dónde está su fe? ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo no se despertó y dijo, bueno, son olas de 1 metro, no manches, no se pasen, no son de 1 metro y la lluvia ni siquiera son gotas gruesas, es llovizna. Él no habló de las circunstancias, ¿o sí? Jesucristo habló del peligro de la tormenta, habló de que la barca se movía, habló del temor de los discípulos. Él se levantó y reprendió el viento, reprendió las olas, punto. Eso se requiere y te garantiza que sí y solo así te vas a ir al otro lado. Amén. Recuerda, las condiciones externas no predicen y no determinan tu futuro, lo determina el Señor. Amén. Deja de poner excusas, porque las excusas
solo disfrazan tu falta de compromiso. Amén. Tienes propósito y tienes llamado, pero tienes que activar la disciplina. Pastor, es que no me gusta, es que no me agrada, es que es mucho tiempo, es que hace calor, es que no hay ventiladores, es que me canso de las piernas. Di disciplina. Es necesario. Di es necesario hacer cosas que no me gustan para crear cosas que yo amo. Amén y amén. Levanta tus manos y declara conmigo, di: Padre Celestial. Es que no me gusta levantar las manos, levántalas. Disciplínate. Es que no me gusta hablar en voz alta, habla en voz alta. Disciplínate para que llegues al otro lado. Levanta tus manos y declara conmigo, di: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora y en este día se siembra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mis emociones y en mi cuerpo la palabra declarada el día de hoy. Y en el nombre de Jesús yo reconozco voluntariamente que ninguna circunstancia externa determina mi futuro. Mi futuro está determinado por la obediencia a tu palabra. Y en el nombre de Jesús, todo lo que tú me has pedido, todo lo que tú me has encomendado, aunque no me guste, lo voy a hacer para crear cosas que amas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dejaré la queja, dejaré la rumoración, dejaré de hablar de mis circunstancias, y a partir de ahora reprendo y ato toda obra del diablo sobre mi vida. Se va. Amén.